nos adentraremos a conocer las metáforas de un naufragio. Dicen que la literatura abre puertas a nuevos y desconocidos mundos por explorar. Mundos llenos de magia, aventura e historia. Este es el caso del libro Metáforas de un naufragio, una aventura literaria que nos lleva a viajar más de 275 años en el tiempo para conocer la historia de un naufragio que ocurrió en la costa del Pacífico costarricense, conocida en aquel entonces como Mar del Sur. Una goleta, armamento militar y una polifonía de voces que encuentran armonía en este relato. Y para conocer más sobre este libro, nos acompaña su autor, el doctor Leonardo Sancho Dobles, docente e investigador de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Leonardo, bienvenido a Conciencia. Yo le agradezco mucho que haya hecho un espacio de su agenda para compartir con nosotros este extraordinario libro. Muchas gracias más bien por la invitación y es un gusto, como siempre, compartir con usted y con Canal 15. Muchísimas gracias, Leonardo. Catedrático Humboldt 2019 en la Universidad de Costa Rica. ¿Qué significa ser catedrático Humboldt? Explíquenos un poquito el proceso, muy brevemente, porque no es el objetivo del programa. Sí. La Cátedra Humboldt es una distinción que da la Vicerrectoría de Investigación en conjunto con el Servicio de Intercambio Alemán, el DAAD. Es una distinción para la cual se concursa. Cada año hay una convocatoria y las diferentes personas catedráticas de la Universidad de Costa Rica someten a consideración del Consejo Consultivo de la Cátedra Humboldt un proyecto. Y ese proyecto es analizado, es revisado, evaluado y al final pues asignan a alguna persona. Hay un jurado, me imagino. Hay un jurado, sí, el Consejo Consultivo que lo integran el doctorado en Sociedad y Cultura, el doctorado en Ciencias, el doctorado en Historia, el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas, la misma Vicerrectoría de Investigación y el DAAD. Estos son los que conforman este Consejo Consultivo y designan cada año a alguna persona catedrática que se va a dedicar durante todo un año a desarrollar su proyecto y a llevar a cabo una serie de actividades paralelas al proyecto. Significa que usted dejó sus tareas en la Escuela de Estudios Generales y asumió este gran proyecto. Exactamente. Durante el año 2019, que fue mi designación, estuve trabajando en un proyecto de investigación sobre un manuscrito en la colonia y a la par llevé a cabo una serie de actividades complementarias como un congreso internacional que se llevó a cabo aquí en la sede de Rodrigo Facio y también se llevó a cabo en lo que en aquel momento era el recinto de Golfito. Yo decidí que me parecía que para darle mayor democratización, que es una de las características de la Cátedra Humboldt, a mi proyecto, era importante involucrar a Golfito en aquella oportunidad. Bueno, casualmente durante el 2019 usted dedica todos esos esfuerzos para publicar Metáfora de un naufragio. Así es. Una breve reseña histórica. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge esta idea de hacer este libro? Sí. Y a ver si nos explica el título también. Claro que sí. El libro surge de una inquietud mía. Desde hace muchos años vengo investigando el periodo de la colonia en Costa Rica, el periodo de la literatura colonial. Y en alguna oportunidad, ya hace algunos años, escuché a una especialista mexicana, Margot Glantz, hablar acerca del naufragio como discurso y el naufragio como el discurso del fracaso. En esa oportunidad yo me fui al Archivo Nacional, aquí en Zapote, en sus instalaciones, a buscar manuscritos de la época de la colonia que tuvieran que ver con naufragios y di con este manuscrito que nos cuenta o relata los grandes esfuerzos que hizo el gobernador de aquel momento en la provincia de Costa Rica por rescatar lo que había quedado de un naufragio que ocurrió en un lugar que se llamaba Punta de Lagartos, que está ubicado entre Herradura y Punta Leona, por esa zona del Pacífico. Ese naufragio ocurre en 1746. Yo tuve el manuscrito durante mucho tiempo ahí guardado en versión digital y cuando se abre
la convocatoria para la cátedra Humboldt, yo dije en este momento, este es el momento para presentar una investigación alrededor de este manuscrito, y desarrollé el proyecto que sometí a consideración del Consejo Consultivo para llevar a cabo la investigación de este manuscrito. Y la investigación pues tiene que ver con la transcripción, la fijación textual y sobre todo la parte más detallada y más meticulosa es armar el aparato de las notas al pie de página, que si aparece un nombre de algún lugar, que si aparece el nombre de algún personaje, que si aparece algún término que tiene que ver con ingeniería naval, que si aparecen ciertos vocablos de la época, pues todos hay que irlos anotando y a partir de ahí se despliega todo el contexto. ¿Cuántas horas, Leonardo, en el Archivo Nacional pasó usted? Pues las horas en el archivo fueron relativamente pocas, porque ahora para resguardar, ¿le dan el material? Para resguardar el material físico, le hacen a uno copias digitales. Entonces, en aquella oportunidad me dieron un disco, yo llevé un disco para que me dieran las imágenes y me las llevé para mi casa para trabajar ahí. Con toda la calma del mundo. Con toda la calma, con toda la comodidad de la pantalla, de la computadora, sí, con la tecnología, pues. Y algo que me llamó la atención, porque usted publica algunas de estas páginas ahí. Sí. ¿Cuesta leer esa letra? Cuesta Leonardo? leer esa letra, sí. Es un trabajo de paleografía. Es un trabajo de paleografía que hay que hacer con el manuscrito. Y luego hay que ponerle la puntuación y hay que actualizarla, modernizar la ortografía. Y el título, ¿por qué metáforas de un naufragio? Porque una metáfora es un desplazamiento. Una metáfora es un desplazamiento del sentido. Es decir, cuando hablamos de metáforas hablamos de traslación o de mudanza. Y resulta que el manuscrito como tal es una traslación, es una mudanza de ese acontecimiento que ocurrió en 1746. Ya yo no tengo el acontecimiento, lo que tengo es ese manuscrito que recopila lo que ocurrió en aquella oportunidad. Entonces, este manuscrito es una metáfora de lo que ocurrió, es una metáfora de esa catástrofe, es una metáfora de aquel naufragio en el que uno de los marineros perdió la vida y el capitán de la embarcación, el capitán de la goleta, pues hacía todo un gran esfuerzo por rescatar la carga, que además la carga era armamento bélico. Qué interesante. Vamos a hacer una primera pausa y ya continuamos con esta interesante historia. La navegación ha permitido el intercambio de bienes y el movimiento de personas, y con ello la conexión entre culturas y tradiciones. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando sobre el libro Metáfora de un naufragio, escrito por el doctor Leonardo Sancho Dobles, quien es docente e investigador de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Y ya de una u otra forma usted lo ha apuntado, Leonardo, pero la motivación, aquel elemento esencial para que usted realizara esta investigación. Sí, el elemento esencial era ahondar, valga la metáfora del mar y del agua, en la escritura y en los textos de la colonia en Costa Rica. En Costa Rica, que durante la época colonial era una provincia, hay muy poca producción literaria, pero sí hay muchísima producción de escritura, hay muchos textos legales, hay muchos textos que se resguardan en el Archivo Nacional, y uno de los objetivos era profundizar más en qué es lo que se escribió durante la época de la colonia. Documentos que no tengan que ver con el carácter literario, sino que documentos que tienen que ver con otro tipo de discursos, y eso, la cátedra Humboldt me permitía profundizar más en eso. Usted mencionó armas. Sí. Armas que iban de Nicaragua a Panamá, me decía usted. De Panamá a Nicaragua. De Panamá a Nicaragua. Exacto. ¿Por qué armas? ¿Por qué armas? Esa era una de las preguntas que yo formulé en el proyecto, porque me interesaba conocer las razones de por qué esta goleta, es un tipo de embarcación, se estrella o se
choca contra una especie de arrecifes que había ahí en Punta de Lagartos. Esta goleta iba de conserva, es decir, de conserva son los barcos que van detrás de otro barco. Esta goleta iba de conserva o iba detrás de una fragata donde iba el nuevo gobernador de la provincia de Nicaragua. El gobernador de la provincia de Nicaragua viajaba del puerto de Taboga, en Panamá, al puerto de El Realejo, en Nicaragua. Esta otra embarcación iba con barriles de pólvora, con balas de cañón, con una serie de armamentos pesado, muy pesados. Claro. Eso es una de las razones por las cuales el barco también tarda muchísimo en esa navegación. Imagínense que salen del puerto de Taboga en septiembre, el 12 de septiembre. La fragata sigue su rumbo, pierde de vista a la goleta sobrecargada de armas, y esta goleta desde el 12 de septiembre hasta el 18 de noviembre pasa entre el litoral de Panamá y el litoral de Costa Rica. 2 meses. Casi 2 meses, exactamente. ¿Por qué? Porque tenía demasiado sobrepeso, porque no habían tomado las precauciones de que esta embarcación, esta goleta, como se dice en las artes de navegar, iba azorrada, es decir, iba sobrecargada, y hace que entonces su navegación sea muchísimo más difícil, muchísimo más torpe. Aparte de eso hay tormentas, aparte de eso hay oleajes, hay corrientes. En otras palabras, tenía que ir muchísimo más lento por la sobrecarga que llevaba. Muchísimo más lento. Y además iban nueve hombres a bordo, 9 tripulantes. ¿Y por qué llevaba pólvora? Porque el nuevo gobernador de Nicaragua iba a reforzar una estructura que se estaba construyendo en Granada, que era el cuartel de la pólvora, porque necesitaban abastecerse de armamentos para defenderse de las incursiones de los zambos y de los mosquitos y de los que querían invadir Nicaragua entrando por el río San Juan, entrando por el Caribe. Entonces, este barco cruzaba por el Pacífico, que en aquel momento era el Mar del Sur, se conocía como el Mar del Sur, para defenderse de los ataques que venían del Mar del Norte, es decir, del Caribe. Era una estrategia militar muy, muy interesante que se daba en aquella época. Porque además la mosquitia o los ambos mosquitos querían apoderarse de ese paso del río San Juan para finalmente lograr la comunicación entre un mar y el otro mar, lo que más adelante vino a representar el canal de Panamá. Pero aquel era un canal estratégico, geoestratégico en la época. Qué interesante. Hablemos del aporte de su trabajo en la reconstrucción de la historia colonial de nuestro país. Muy bien. Sí, la historia colonial, como yo lo planteo en el libro, yo planteo una aproximación teórica y sugiero que la historia de Costa Rica en la época de la colonia tiene que escribirse desde otras perspectivas. Y sobre todo la historia de Costa Rica tiene que escribirse desde el agua, no desde la tierra. Nosotros hemos tenido la costumbre de ver la historia de Costa Rica que se escribe desde el centro, que se escribe desde el Valle Central, que se escribe desde los centros de poder. Pero en la época de la colonia es interesante ver que había un gran tráfico por el mar, por el agua, por los ríos, tanto en la costa Caribe como en la costa del Pacífico. Entonces es muy interesante complementar o entender la historia de la colonia en Costa Rica desde lo que se fraguaba en los litorales, en el agua. Otra manera de entender la escritura. Interesante. Regreso al título, es muy potente, muy sugestivo. ¿Cómo se le ocurrió? Explíquenos esa parte, ¿cómo se le ocurrió a usted utilizar ese título para el libro? Las metáforas de un naufragio es una manera también poética de dignificar este naufragio en el que comentaba al principio. Falleció uno de los marineros, el capitán estaba realmente angustiado y realmente preocupado porque además tenía que rendir cuentas ante el gobernador. Estos manuscritos es un manuscrito de índole legal,
es un manuscrito de índole legal, donde se hacen constar los grandes esfuerzos que hizo el gobernador de la provincia para rescatar el armamento que pertenecía a su majestad, es decir, al rey de España. Entonces, al gobernador no le interesa las penurias que pasaron, al gobernador no le interesa saber si se murieron, si no se murieron, si pasaron hambre, si no pasaron hambre, si se enfermaron, si no se enfermaron. No, al gobernador lo único que le interesaba era que constara un inventario donde se rescató lo poco que se pudo rescatar, porque había muchísimos barriles de pólvora, pero sí se pudieron rescatar algunos de las armas. Entonces, la cuestión poética metafórica es una manera de dignificar los esfuerzos de estos marineros, darle otro carácter que no sea un carácter trágico, sino un carácter más poético. Más poético. Hacemos una segunda pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Según la Agencia Cultural de las Naciones Unidas, UNESCO, hay al menos 3 millones de barcos hundidos en todo el mundo, algunos con miles de años de antigüedad. Gracias por continuar con nosotros. Conversamos con el doctor Leonardo Sancho Dobles, profesor e investigador de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Leonardo, el libro presenta una serie de manuscritos. Coméntenos cómo fue usted ordenando, cómo le dio continuidad a estos manuscritos. Sí, el manuscrito principal es este legajo donde se contienen estos autos. Autos es la serie de actividades de carácter legal y carácter jurídico que comentaba que siguió el gobernador de la provincia de Costa Rica en aquella época. En estos autos hay un inventario, en estos autos hay una serie de declaraciones de los marineros, del capitán de la goleta. Hay una serie de documentos de carácter legal, de órdenes, de razones, y pues es el documento fundamental, el cual pues fue el objeto de estudio. Pero me llevó a otros manuscritos que tenía que ver también manuscritos que tienen que ver con la navegación en la época de la colonia en Costa Rica. Es interesante porque, por ejemplo, en el Golfo de Nicoya había un tráfico de embarcaciones bastante importante y existían también mucho conocimiento empírico acerca de las artes de navegar. Entonces también ese manuscrito me llevó a otros manuscritos para entender la cosmovisión de las artes de navegar en el Golfo de Nicoya en Costa Rica. ¿No hubo un vacío de información ahí, que usted no encontrara algo que era clave para darle la continuidad necesaria? No, creo que al final de cuentas pude armar un buen corpus de documentos y de materiales para entender las razones, las causas y las consecuencias de este naufragio. Sí fue necesario selección de temas y usted llevó una metodología específica. Sí, por supuesto. Pues, yo creo que la metodología, la disciplina es la filología. La filología entendida en el sentido estricto del término, que es devolverle a los textos el sentido original que tuvieron en su contexto de enunciación. Y yo creo que ese es el trabajo que al final representa este libro. Podemos decir que se trata de un diálogo de diferentes manuscritos. Es un diálogo de diferentes manuscritos y también de diferentes disciplinas. Eso es interesante porque además es uno de los... Le voy a preguntar por esa parte transdisciplinar, sí, casualmente. Sí, es parte del carácter de la cátedra Humboldt también, la transdisciplinariedad. Porque si bien es cierto, mi formación base es la filología, aquí tuve que ver con otras disciplinas, obviamente con la historia. Tuve que ver con la geografía, parte legal también. Con la geografía, con el discurso legal y algo muy interesante, a lo que ahora llamamos ingeniería naval, pero en aquella época se llamaban las artes de navegar. Eso también es una disciplina que se cuela, que se filtra en esta investigación, y luego también con la física. Con la física tenía que trabajar lo de la dinámica de fluidos.
porque explicar estas razones del sobrepeso de la goleta, pues tenía que recurrir a la física. Entonces se va articulando un caleidoscopio de disciplinas sumamente interesante para entender este naufragio. Leí en los agradecimientos que usted particularmente agradece a geógrafos. Sí. Imagino que el trabajo de ellos fue fundamental. Sí, porque usted mencionó una serie de lugares que yo desconocía completamente. Sí. No, Leonardo. pues sí, en la cátedra Humboldt, en la vicerrectoría, me asignaron asistentes para el proyecto de trabajo de investigación y di con dos estudiantes geógrafos que estaban a punto de graduarse, que fueron también muy colaboradores y valiosos en el trabajo de toda la cátedra, no solo en el trabajo de la investigación. Son los geógrafos Luis Alejandro Valencia y Víctor Jara, que me ayudaron a lo largo de toda la investigación y de todas las actividades que también había que llevar a cabo en la cátedra Humboldt. Claro, me imagino que nada sencillo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, sigue... ¿Ya se acabó la cátedra Humboldt? Sí, ya se acabó, pero seguimos hablando de la cátedra Humboldt y sigo trabajando con los colegas y las colegas que han sido designadas y designados catedráticas. ¿Ustedes se mantienen en contacto? Pues tenemos ahora con el catedrático Humboldt 2023, con Andrés Gatica, pues tenemos el proyecto de hacer actividades en las que conversemos acerca de lo que estamos haciendo y participan pues diversas designaciones de años anteriores también. Recuerda el número, ¿cuántos catedráticos Humboldt ha tenido la Universidad de Costa Rica? Sí, comenzó en el 2006, en este momento. 2006 consecutivamente. Sí, consecutivamente. Pandemia no fue obstáculo. En el 2017 hubo 2 catedráticos Humboldt, porque llegó en empate María Lourdes Cortés y Carlos Sandoval, compartieron la cátedra y pues sí, ya es una lista donde han participado gentes de ciencias sociales, de ciencias básicas, de artes y letras. Eso también tiene ese carácter de la cátedra. ¿Se hace por áreas o no? Es abierto. Es abierto. Es abierto, no hay una área específica, no se rotan. No es rotativo. Es simplemente el proyecto que tenga más carácter humboldtiano, podríamos decirlo, el que se designa en esa oportunidad. ¿A quién va dirigido este libro? ¿A quién le recomienda usted la lectura de este libro? ¿A sus estudiantes de generales? A mis estudiantes de generales, pues en los cursos de generales, obviamente hago referencia en algunas oportunidades al trabajo de investigación. El libro está dirigido a la comunidad académica y está dirigido también a las personas que trabajan la época de la colonia en Costa Rica, no solamente desde la perspectiva de las letras, sino también desde la perspectiva de la historia de la geografía. Yo creo que el libro va dirigido hacia el sector de las letras y de las ciencias sociales. Perfecto. Leonardo, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchísimo, felicitaciones y muchos éxitos en sus futuras investigaciones. Muchísimas gracias, más bien, y gracias a Canal 15. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver Conceptos. Hola, les doy la bienvenida a Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir y poner en contexto algunas de las palabras que se dijeron en el programa. Por ejemplo, lo que se dijo aquí. El capitán de la embarcación, el capitán de la goleta, pues hacía todos unos... Goleta es una embarcación antigua con las bordas poco elevadas de 2 o 3 palos, cada uno de ellos con un solo mastelero o palo menor y una sola vela trapezoidal. El investigador nos comenta los eventos desafortunados que ocurrieron en 1746, los cuales llevaron a una embarcación a naufragar frente a la costa pacífica de nuestro país. También voy a definir la siguiente palabra. La mosquitia o los ambos mosquitos querían apoderarse de ese paso del río San Juan. Sambo mosquito era el nombre por el que se conoció en la época de la colonia a los habitantes de la costa de los Mosquitos o Mosquitia, en la costa caribeña de Nicaragua. En aquella época se les conocía como zambos a las personas nacidas de la unión entre una persona negra y una indígena. Como señala el invitado, durante la colonia los pueblos estaban en guerra y los españoles necesitaban reforzarse con armamento militar. De ahí
que la embarcación llevara tanto peso en armas y terminara naufragando en las costas del Pacífico. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en cada programa de conciencia. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.